Buenos días niños, ¿cómo están en esta nueva semana? Espero que súper bien en sus casas, junto a su familia, que hayan hecho muchas cosas este fin de semana, hayan jugado, hayan cocinado ahí con su familia y bueno, muchas otras actividades que pueden también hacer en casa. El día de hoy vamos a continuar con las letras que hemos visto para justamente este lindo camino de aprender a leer y a escribir. Y recordemos anteriormente que vimos la letra L de la, le, li, lo, lu. Este que yo tengo aquí. Ya, esta es la última consonante que vimos y acá yo les vuelvo a mostrar que esta es la L mayúscula, la L minúscula de las imprentas que por lo general todo lo que nos rodea, todos los escritos que nos rodean están escritos con esta letra. En cambio, la letra que nosotros vamos a tratar de escribir es esta de acá abajo, que se llama manuscrita. La L mayúscula y la L minúscula. Y acá dice limón, y ahí aparece la M, que ya la hemos visto, entonces ustedes pueden fácilmente leer limo, y la M, que todavía no la vemos, pero ya la vamos a ver. Y acá abajo en manuscrita vuelve a decir limón. Y este pequeño texto dice, lima, limón, me gusta su olor, si lo mezclo con lechuga, la ensalada es mejor. Y podemos observar que acá todas las letras que están en color rojo son justamente las letras L, que son las que estamos viendo. Y aquí dice le, aparece dos veces la vocal E, por eso lee. Soy el loro de la aldea que todo el día parlotea. Y nuevamente las letras que acá arriba habíamos visto, aparece la imagen del personaje que acaban de hablar en este pequeñito texto. Y aquí aparece escrito, lo, le, li, la, lu. Está un poco desordenado, pero es ahí para hacer una especie de juego entretenido de no seguir quizás un orden de la, le, li, lo, lu. Y acá escribirlo con manuscrita. Lo, le, li, la y lu. Y aquí aparece un ejemplo de cómo nosotros con nuestro dedito y después con el lápiz tenemos que ir haciendo la letra L. Yo les había dicho que era muy parecida a una E, porque una vez un niño me dijo, Miss, se parece mucho esa letra a una E, pero es un poco más alargada. Y yo le dije, oh, y tienes razón. Efectivamente, esta letra es muy parecida a la E, pero con la diferencia que es más larga, para que no se confundan al hacer una E en vez de una L, ¿ya? Y aquí comenzamos en el primer paso de abajo hacia arriba en diagonal, hasta llegar a la parte del cielo para luego bajar al llegar a al pasto. Porque recuerden que la L solamente se dibuja en la parte pasto y la parte cielo. ¿Ya? Y aquí la L. Y con esto juntamos la PU, que es la pa, pi, pi, po, pu, y la M de ma, me, mi, mo, mu. Y con eso tenemos tres letritas que hemos visto para aprender a leer y a escribir. Yo sé que muchos de ustedes ya están uniendo sílabas, algunas pequeñas palabras y de eso se trata, de ir poquito a poquito para que después ya vayamos leyendo un pequeñito texto. Dicho eso, vamos a hacer hoy día la clase número 9 de nuestro libro Leo Primero. Vamos a ver. En la clase número 9 tenemos unos textos muy entretenidos para aprender. Lo primero que dice acá, actividad número 1 de la clase 9, y ahí aparece el 9. Pregunta, ¿saben qué son los reptiles? ¿Qué reptiles conocen? ¿Algunos de ustedes saben qué son los reptiles o qué significa ser un reptil? La palabra reptil. Reptil significa que es un animal que repta, es decir, que se arrastra en el piso. ¿Por qué? Porque tiene sus patitas muy cortitas, las cuatro patitas muy cortitas, y eso le indica que se arrastra o simplemente no tiene patitas. Ejemplo, uno de ellos que tiene patitas muy cortitas puede ser este que aparece acá, el cocodrilo. Y otro puede ser justamente un animal que no tiene patitas, una serpiente. Una serpiente.
Y otro puede ser la serpiente, porque justamente no tiene patitas, entonces por eso se arrastra, es decir, repta, y por eso pertenece al grupo de los reptiles. ¿Qué reptiles conocen? Yo sé que conocen otros tipos de reptiles y yo les nombré el cocodrilo y la serpiente. Ahora dice, escuchen el texto, una forma muy especial de limpiarse los dientes. Y justamente aquí aparece una imagen del texto de donde tenemos que sacar el pequeño relato y luego el relato que vamos a escuchar. Yo aquí se los tengo presentados, así que los vamos a escuchar atentamente. Es muy cortito. Vamos a ver. Ya, escuchemos. Clase 9 a la 10. Curiosidades del mundo y la naturaleza. Editorial Astoreca Fundación. Una forma muy especial de limpiarse los dientes. Para el cocodrilo, sus dientes son muy importantes. Con ellos atrapa sus presas y arranca su carne. Aunque el cocodrilo no utiliza los dientes para masticar, ya que simplemente se traga los trozos enteros, sin ellos se moriría de hambre. Un simple dolor de muelas le impediría conseguir su alimento. El cocodrilo entonces limpia y cuida sus dientes de una forma muy especial. Recurre a un pájaro llamado chorlito egipcio. Este pájaro se mete en la boca del cocodrilo y saca los restos de carne que quedan entre sus dientes. Como el cocodrilo aprecia mucho este servicio, jamás intenta comerse al chorlito. Ya, ¿qué les pareció el texto? ¿Sabían eso del cocodrilo? Que el cocodrilo realmente tenía un animal que lo ayudaba a cepillarse de cierta forma, o mejor dicho, a limpiarse sus dientes. Yo no tenía idea, pero eso me hace recordar, ¿cómo se llama el pajarito que acaban de nombrar que ayudaba a este cocodrilo? Chorlito. ¿Han escuchado alguna vez la expresión cabeza de chorlito? ¿Sí? Bueno, la expresión cabeza de chorlito justamente hace alusión o hace referencia a lo que sucede con el cocodrilo. Es decir, hay que ser muy cabeza de chorlito para meterse en la boca de un animal que lo más probable es que cierre su boca y nos coma. Por eso la expresión cabeza de chorlito. Bueno, dicho eso, vamos a ver las preguntas. Ven que es muy entretenido aprender con un pequeñito texto algo significante como algo que le sucede a los animales, algo que tampoco conocíamos del mundo que nos rodea, y así también ir desarrollando lo que es la comprensión y la lectura. Comentemos. ¿Se imaginaban entonces que los reptiles limpian sus dientes? Yo no me lo imaginaba. Ya ahí para que respondan en familia. ¿Qué importancia tienen los dientes para el cocodrilo? ¿Qué importancia tenían los dientes para el cocodrilo? ¿Ustedes cómo cuidan sus dientes? ¿Los cuidan? ¿De qué forma? ¿Qué hacen para cuidarlos? ¿Cuál es el cepillo de dientes del cocodrilo? El cocodrilo tiene un cepillo de dientes muy especial. Después, la otra pregunta. ¿Con qué tipo de comida se alimenta el cocodrilo? ¿Qué comida él necesita para poder alimentarse? El texto dice, con sus dientes atrapa a sus presas. ¿Qué significa la palabra atrapa? ¿Qué significará atrapa? Porque eso aparece. Eso dicen, atrapa a sus presas. ¿Ya? Luego de eso, vamos a ver este poema que para entender cómo es un poema, nosotros tenemos que entender y comprender que un poema es un texto muy diferente a un cuento. En un cuento nos cuentan una historia, algo que le sucede a algunos personajes, puede ser de varias hojas, pueden haber cuentos en un libro, es decir, su estructura o su forma es muy diferente a un poema. Ahora vamos a ver qué los puede diferenciar. Ejemplo. En un poema, si nosotros podemos ver, ya estas que se llaman acá oraciones son más
cortitas. Miren, esto solamente tiene 1, 2, 3 y 4 palabras. En un cuento, por lo general, son oraciones mucho más largas, ya es decir, de un extremo al otro extremo. En cambio, en el poema son mucho más cortitas. Estas que están acá, que son oraciones, en los poemas no se llaman oraciones, sino que todas estas líneas se llaman versos. Versos. Este de acá tiene, si contamos las líneas, cuenten conmigo, 1, 2, 3 y 4 versos. Solamente tiene 4 versos. Todo este grupito que está acá, que miren, si se fijan hay una separación a este otro grupito, todo este de acá se denomina estrofa. Es decir, una estrofa es un grupito de 1 verso, 2 versos, 3 versos y 4 versos como en este ejemplo. No todos, pero sí una estrofa es un conjunto de versos, que recordemos los versos son las líneas de un poema o que tiene un poema, ¿ya? La otra característica es que, miren, yo les voy a leer esta estrofa y ahora vamos a ver esa otra característica que tienen los poemas. Este poema se llama El lagarto está llorando. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Si se fijan, otra característica que tiene un poema es que rima, es decir, tiene una palabra que tiene una terminación muy parecida a otra. Y aquí vemos una, miren, el lagarto está llorando, ando, la lagarta está llorando, ando, es decir, las dos palabras terminan de la misma manera. Y en este ejemplo, las dos palabras son la misma. Esa es otra característica de los poemas, que riman, es decir, tienen palabras que tienen casi el mismo sonido al final, para que también tengan en consideración que así son los poemas. Si yo, por ejemplo, fuera una poeta, o sea, una persona que escribe un poema, no sería un poeta, sino que sería una poetisa, porque soy mujer y las mujeres que escriben poemas se llaman poetisas. Si un hombre escribiera un poema, sería un poeta, porque un poeta se les denomina a los hombres o a las personas de género masculino que escriben poemas, ¿ya? En Chile, por ejemplo, hay dos personas que son muy conocidas, un poeta y una poetisa. Podemos nombrar un poeta a Pablo Neruda y a una poetisa, Gabriela Mistral, que ahí yo creo que alguna vez sus papás han hablado de ellos con ustedes, o sus papás tienen conocimiento también de eso que se los pueden comentar a ustedes. ¿Ya? Dicho eso, leamos este poema para que ustedes hagan las actividades siguientes. El lagarto está llorando. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Y acá, si ustedes pueden ver, hay una imagen en relación que justamente vemos dos lagartos que están llorando y aquí abajo que tienen sus delantalitos blancos, tal como dice ahí escrito. Continuemos. Han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miren ahí. Mirad los que viejos son. ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay! ¿Cómo están llorando? Y ahí aparecen. Ven que cuando nosotros vemos un texto, las imágenes también pueden ayudarnos a comprender un poco más de lo que están hablando. Aquí aparece justamente un solcito, porque aparece escrito un sol, que lleva un chaleco de raso, y aquí justo dice lleva un chaleco de raso. ¿Ya? Posterior a eso, pequeños y pequeñas, van a ser las actividades siguientes de todo lo que corresponde a la clase número 9, ¿ya? Cualquier consulta, ustedes saben que pueden comunicarse conmigo. Les mando un cariñoso abracito y un beso en la mejilla a cada uno de ustedes. Que estén súper bien en sus casas y nos vemos en la próxima clase de lenguaje. Adiós.